Mucha gente piensa, estos americanos, ¿no? Ahí tiene al presidente que han votado. Bueno, lo han votado la mitad de los americanos. La otra mitad está sufriendo porque la ola de fascismo está invadiendo el mundo entero. América, su presidente y los agentes de ICE. Redadas, detenciones y deportaciones. ¿Pero sabes lo que hay detrás de eso? El presidente no está consultando ni a la Cámara del Senado ni a la Cámara del Congreso y lo decide unilateralmente. Y lo más importante es que si hay un encuentro con ICE, que no digan nada. Analizamos los comportamientos de ICE, las irregularidades en las tomas de decisiones y la incongruencia americana. Y de golpe pegó un golpe de volante para poder irse y salir de donde estaba. Fue una reacción estúpida de este agente porque el coche se movió rápido, pero en la dirección opuesta a donde él estaba y no había ninguna necesidad de aplicar la fuerza como la aplicaron. Pero lo más importante, ¿cómo es vivir en primera persona la situación actual en los Estados Unidos siendo inmigrante? Muy interesante que tuvieras un testimonio de alguien que lo está viviendo muy de cerca, lo que está ocurriendo con los agentes de ICE. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a un nuevo episodio, bienvenidos de nuevo a Crea tu Concepto. Lo sé, hoy no estoy en el estudio, hoy es un sitio muy diferente, bueno, de hecho es mi habitación, he intentado montarlo así un poco como en el estudio, con los mismos cuadros, y ahora vais a entender el por qué lo estoy grabando aquí y no en el estudio. Hoy contamos con Marisa, una invitada muy especial que me hace muchísima ilusión entrevistar, y os preguntaréis que por qué estamos hablando aquí y no está conmigo en el estudio, simplemente porque vivimos a miles de kilómetros de distancia. Ella vive en San Clemente, en San Francisco, y bueno, como es lógico, pues hemos de hacerlo así. Es la primera vez que vamos a grabar un podcast online, a ver qué tal, pero vamos, me juego lo que sea, que va a quedar un podcast brutal de todas formas. Marisa es una experta en migración internacional, licenciada por la Universidad de Berkeley, y está con nosotros para hablar sobre la actualidad que está pasando en Estados Unidos, el día a día desde un enfoque migratorio. Y ahí es en lo que nos vamos a diferenciar de cualquier otra noticia, artículo o los vídeos que te pueden salir en redes. Marisa nos va a explicar cómo es vivirlo desde dentro. Así que dicho lo cual, os dejo con la entrevista. ¿Qué tal, Marisa? ¿Cómo estás? Hola Álvaro, ¿qué tal? Encantada de estar aquí finalmente. Tenía muchas ganas de hacer este podcast contigo. Llevamos tiempo hablando. Esto, a ver si en verano, cuando vengas, podemos grabar uno en condiciones en el estudio, pero bueno. Que sí, esperemos que sí. Yo también soy bastante novato haciéndolo online, pero bueno, de todas formas, vamos a ello. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No sé si alguna vez has hecho algún podcast, alguna entrevista. No, sí que he creado uno, pero sin imágenes, para radio. Vale. Y lo creé yo, pero no, la verdad es que no con imágenes. Pero yo siempre digo que la tecnología es el 50% de nuestro estrés, o sea que... Toda la razón del mundo en eso. Bien, vienes con un objetivo muy claro y muy evidente, dar a conocer la situación actual en Estados Unidos como migrante, que es tu caso. Si quieres un poco explicar tu historia y cómo es que ahora mismo estás aquí en Estados Unidos, o el objetivo que quieres conseguir viniendo a este podcast. Sí, pues sí, de hecho yo soy una migrante porque llevo muchos años viviendo en el extranjero, desde los 20 años prácticamente. Y me interesaba mucho hacer este podcast porque pienso que, como todos sabemos, los medios de comunicación convencionales dan una versión muy concreta de las cosas y es un discurso muy limitado. Y entonces me pareció muy interesante que tuvieras un testimonio, dijéramos, de alguien que lo está viviendo muy de cerca, lo que está ocurriendo con los agentes de ICE y qué es lo que están haciendo aquí en Estados Unidos y cómo lo está viviendo la comunidad migrante y cómo lo están viviendo los ciudadanos americanos también. Entonces me parecía muy interesante que la gente en España pudiera tener dijéramos, una mirada, como decimos aquí en inglés, de mosca en la pared, de estar viéndolo a escondidas, pero más que nada porque la ola de fascismo está invadiendo el mundo entero. Y creo que si la gente en España viera lo que está ocurriendo aquí, cómo lo estamos viviendo, estarían un poquito más preocupados ante la posibilidad del crecimiento del fascismo en España. Entonces, por eso para mí era muy importante hacer esta entrevista. Siento que tu mensaje va a concienciar a muchísimas personas. Es como, bueno, la teoría del iceberg. Siempre vemos la punta arriba de todo, nunca vemos en profundidad cómo es
cómo es el día a día. Imagino que hay pocas personas que no estén al tanto de cómo está el mundo actualmente, pero si te parece, hacemos un resumen muy general de cómo está el tema en Estados Unidos, la migración allí, lo que se están viviendo en estas últimas semanas. Sí. Bueno, en realidad, como este es el segundo mandato de Trump, durante el primero ya hizo un amago de lo que está haciendo ahora, pero no fue tan grave. Esta vez ha sido fulminante. Desde el momento en que entró en el gobierno, concedió un montón de... Bueno, concedió... como siempre estoy pensando medio en inglés y en español. Cualquier cosa que tengas que decir en inglés, tú lo dices, luego lo pongo abajo. Firmó varias órdenes ejecutivas desde el principio. O sea, cuando una orden ejecutiva, no sé si debo explicarlo, una orden ejecutiva significa que el presidente no está consultando ni a la Cámara del Senado ni a la Cámara del Congreso y lo decide unilateralmente la administración que está en ese momento en el poder, ¿no? Y entonces esas órdenes ejecutivas están en vigor mientras estén ellos en el poder. No se puede hacer nada al respecto, a no ser que se declaren inconstitucionales o algo así. O sea, que no respeten la Constitución de Estados Unidos. Y por eso mismo, esta segunda vez han ido mucho más, hablando coloquialmente, a saco desde el primer momento y bueno, está siendo bastante grave. Entonces, una de las cosas que la gente no sé si entiende o tiene muy claro en España es que Estados Unidos está igual de dividido que España. En España siempre hemos dicho que hay las dos Españas, ¿no?, que nos han de robar el corazón. Está una España de derechas y una España de izquierdas, dijéramos. En Estados Unidos es lo mismo, entre demócratas y republicanos. Es muy 50-50. Cuando gana un presidente suele ganar por muy pocos votos, en general. Y entonces lo que sí que creo que la gente no sabe en España es que los demócratas están completamente repartidos entre las dos costas de Estados Unidos. Casi no hay estados demócratas en el centro. Entonces, como ellos utilizan dos colores, el rojo y el azul es el demócrata, el rojo es el republicano, el mapa de Estados Unidos es azul, rojo, azul. Y lo que ocurre es que las dos costas, la oeste y la este, tienen la mayoría de la población, bueno, no la mayoría, pero tienen mucha más población que la zona del centro. Entonces, ¿qué pasa? Que eso acaba siendo, aunque son a nivel geográfico, son espacios más pequeños, tienen mucha más densidad de población y entonces pues acaba teniendo más peso, ¿no? Esas dos costas, que son el estado de Washington, Oregón y California, y arriba pues Vermont, Massachusetts, toda la zona más antigua, dijéramos, ¿no? Entonces, como migrante, ¿cómo podrías describir un poco la evolución tanto de los demócratas como la de los republicanos frente a este auge de mensajes extremistas, la mayoría por parte del presidente, que están habiendo en bueno, te iba a decir estas últimas semanas, pero ya son más bien meses en los que sí... Ya hace un año que está en el poder, sí. Hoy lo estamos grabando a 10 de febrero, o sea, ya superamos el año. ¿Cómo ves tú la evolución? ¿Cambio de ideologías o...? Bueno, pues Estados Unidos es un país que está, dijéramos, basado en el racismo desde el principio, ¿no? Cuando se firmó la Constitución y cuando se hicieron independientes de Inglaterra, existía el esclavismo, entonces había una diferenciación muy fuerte. Y eso ha sido siempre así. El momento más, dijéramos, más crítico del racismo en Estados Unidos fue los años 60 con la lucha por los derechos civiles, ¿no? Pero aunque se consiguieron muchas cosas, el racismo sigue estando ahí. Entonces lo que ocurre ahora, que no había ocurrido, dijéramos, durante el siglo XX de una manera tan latente, no, perdona, más patente que latente, Vale. es que el presidente en cuestión, del cual no nombraremos, cuyo nombre no me quiero acordar, representa a la supremacía blanca.
Y esto era una sospecha que existía durante el primer mandato, pero en este segundo mandato ha quedado muy claro. Representa los ideales de la supremacía blanca y el abuso al que están siendo sometidos los inmigrantes viene directamente ligado a su color de piel. Entonces, un inmigrante ruso o un inmigrante ruso que pueda parecer anglo, pues está perfectamente a salvo. Un inmigrante ruso que parezca kazajo o ¿entiendes? Todo tiene que ver con la apariencia física, y él extendió una orden que lo hace legal, que las fuerzas del orden puedan parar a una persona por su apariencia. Y esto había sido un gran logro de la democracia, que eso estaba prohibido hasta ahora. Estaba absolutamente prohibido discriminar en base a... Y es que lo vemos ya no solo en gente emigrante, sino en los mismos americanos, que se da el discurso: vamos a volver a hacer América grande, América, América, pero ¿América qué es para ti? ¿Solo Estados Unidos o realmente toda América? Vemos a día de hoy en redes constantemente mensajes de minorías latinas, digo minorías por el... ¿Cómo decirte? Por el respeto, no me sale la imagen, por la importancia, ¿no? que se les atribuye. Parece que América solo sea Estados Unidos. A día de hoy lo vemos, es lo que has dicho, por razas. Y ya no que seas migrante, es que eres americano, pero por el color de piel. Bueno, vemos muchos mensajes, cada día van saliendo más cosas, gente influyente, escritores, entrevistadores, cantantes. Ahora hemos tenido, por ejemplo, la actuación de Bad Bunny en la Super Bowl, dando a entender que América somos todos, y ya no es entender o no, es un hecho, eso es así, pero haciendo referencia a las minorías, a lo mejor en la que vosotros los migrantes os podéis encontrar dentro del país. ¿Qué discurso es el que queréis llegar a dar y cuál es el gran obstáculo con el que os estáis encontrando? La causa por el que no llegue a más gente, o al menos a una gran parte del mundo. Bueno, la cosa es, como digo, el país está dividido en dos. Entonces mucha gente piensa, estos americanos, ¿no? Ahí tiene al presidente que han votado. Bueno, lo han votado la mitad de los americanos. La otra mitad está sufriendo mucho viendo lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces han sido muchos años de progreso democrático, dijéramos, de mejorar las leyes respecto, pues eso, a la discriminación de minorías, sea del tipo que sea, ¿no? De género, de raza, de religión. O sea, la discriminación era uno de los objetivos, dijéramos, de la democracia, de ir eliminando la discriminación, ¿no? Y ha habido, pues, legislaciones importantes que han ayudado en ese aspecto. En cuanto llegó él el año pasado, empezó a cortar todos los fondos que tuvieran que ver con diversidad y equidad. ¿De acuerdo? Entonces por eso atacó a la Universidad de Harvard, atacó a la Universidad de Columbia, porque decía que había mucha gente que si no fuera por su color de piel no estarían en las universidades. Y es cierto, pero era muy injusta la razón por la que no había otras razas anteriormente. Han estado intentando reequilibrar las fuerzas, ¿no? y compensar, y que haya un poquito de justicia social. Y este hombre lo está deshaciendo todo, no este hombre, sino todo el aparato que está detrás de él, y que diseñó lo que se llamaba el Proyecto 2025, que era un folleto fascista completamente, y lo están implementando al pie de la letra. Que no solo es la figura de Trump, hay muchísimas personas también que toman decisiones y comparten la misma ideología, eso. O peor, porque hay varios que realmente se les podría considerar elementos fascistas nazis. Y entonces, pues, es muy grave, ¿no? Entonces, claro, lo que ocurre es que el ciudadano medio de Estados Unidos, durante los años de bonanza económica y de apariencia democrática, ¿no? O sea, porque sí que había más democracia, pero también aparentaba más democracia de la que había.
pues no se preocupaban por su vida política ni nada parecido. Sin embargo, ahora, al ver todo lo que está ocurriendo y sobre todo hubo un giro muy grande cuando fue asesinada Renee Good, perdona, la primera mujer que asesinaron a los agentes de ICE, la gente se dio cuenta de que esto no era, ya era pasar un límite muy grave, porque los medios, dijéramos, de la administración, decían que esta persona había embestido a la gente, y no es cierto. Evidentemente estaba parada y de golpe pegó un golpe de volante para poder irse y salir de donde estaba. Entonces fue una reacción estúpida de este agente porque el coche se movió rápido, pero en la dirección opuesta a donde él estaba, y no había ninguna necesidad de aplicar la fuerza como la aplicaron. Entonces hay mucha gente que no se había implicado, se implicó. Y sin embargo, de todas maneras, por supuesto, toda la gente de izquierdas. Y yo tengo que decir que Berkeley es de lo más... donde existe más conciencia social y lucha por la justicia social, en Berkeley y Oakland, en la zona de la Bahía de San Francisco. Entonces, quizás estamos en el lugar donde hay más concentración de activistas. No estoy viviendo en un lugar muy típico, pero sí que ha habido muchísima activismo desde el principio, de gente que vino hacia nosotros cuando yo estaba trabajando para una organización de ayuda al inmigrante. En diciembre, o sea, justo después de las elecciones, ya vinieron y dijeron: sabemos lo que se nos viene por delante, ¿qué podemos hacer para ayudar? Y entonces empezamos a hacer muchos eventos de educación política para que la gente supiera cuáles son sus derechos constitucionales y para que se les explicaran a los inmigrantes, que seguramente no tenían ni idea de que, a pesar de que estén aquí sin documentación o con una documentación inadecuada, tienen ciertos derechos inalienables gracias a la Constitución. La Constitución habla de que cada persona, no dice cada ciudadano, cada persona en Estados Unidos tiene unos derechos. La primera enmienda y la cuarta enmienda, en este caso, se refieren a que uno tiene el derecho a no autoinculparse y por lo tanto tiene derecho a permanecer callado, a pedir la presencia de un abogado y a no firmar nada sin consultar con un abogado antes. Esa es la primera enmienda. Y la cuarta enmienda es, no sé si estoy diciéndolo al revés ahora, pero bueno, la cuarta enmienda se refiere al derecho a que no puedan afectar tu propiedad, dijéramos, sin una causa justificable o razonable. Y es, y es el derecho a la propiedad y a la privacidad. Entonces, de siempre, en tu casa, constitucionalmente, todos tenemos el derecho, porque dice cada persona, no dice cada ciudadano, la Constitución, de ese derecho a la privacidad. Entonces, nadie puede venir a arrestarte dentro de tu casa si no tiene la orden de un juez. Entonces, por eso en las películas, si lo piensas, a veces se ve a la policía que dice: salga, no se meten, no arremeten contra una persona cuando está dentro de su casa, les dicen que salgan, porque están esperando esa orden del juez. Sin una orden de un juez no pueden entrar en casa de nadie, sin el permiso de esa persona. Entonces, durante los primeros... No, más, o sea, llevo pues ahora un año entrenando a gente sobre estos derechos. Ya he entrenado como a unas 4.000, 5.000 personas, que son gente que está interesada en ayudar, en aprender todo esto y compartir esta información con los inmigrantes, para que ellos sepan que lo más importante es que si hay un encuentro con ICE, que no digan nada, porque pueden utilizar diversas técnicas, ¿no? O estrategias, ir de buenos o ir de malos. En la mayoría de los casos van de malos, pero incluso cuando van de buenos, las intenciones nunca son buenas. Entonces es muy importante que la gente sepa lo importante que es no hablar. Un gran punto que teníamos aquí en el guión, hablar sobre ICE, la visión que tienen, cómo actúan. Tú, como residente ahí en los Estados Unidos,
¿Qué puedes opinar? No sé si a lo mejor tienes también algún caso que quieras compartir de algún conocido que haya tenido alguna experiencia o... Bueno, más que nada creo que la gente no sabe en el extranjero o en Europa que cuando ven todos estos agentes de ICE rompiendo ventanas de coches, yendo enmascarados, todo esto es ilegal. O sea, los agentes de las fuerzas del orden tienen la obligación de identificarse y de dar su número de placa. Esta gente va con máscaras. Durante meses no podíamos saber si eran realmente agentes o criminales. Hubo criminales que se hicieron pasar por agentes de ICE para violar a mujeres o detener a personas y robarles. O sea, imagínate, o sea, es un parecido tremendo con las camisas negras de Mussolini. Un montón de criminales que tienen ganas de guerra, ¿no? Entonces, Desconocía que era ilegal. O sea, sé que hay algunas maneras de actuar, o la puesta en escena, ¿no? Había algunas que sí que infringían asuntos legales, pero no sabía que el completo era ilegal. Claro, y te quería preguntar un poco sobre, claro, esta gente, ¿qué es la visión? O sea, ¿cuál es la visión que tienen? Yo me preguntaba si tienen como algunas leyes o alguna manera de actuar. Buscamos esta información. Si no la tenemos, actuamos directamente por esta vía. O es simplemente libre. Oye, como me pille en ese momento, lo que hemos contado antes, si he de disparar, disparo, si he de romper 4 puertas del hogar, las rompo. esa es la cosa. El Departamento de Seguridad Nacional, que es al que pertenecen, era un departamento no muy grande antes y tenían un trabajo limitado, ¿no? Pero Trump se ha centrado tanto en vilificar y criminalizar a los inmigrantes, evidentemente utilizándolos de chivo expiatorio. Lo ha hecho la derecha durante muchos años y en España pasa lo mismo. Lo hizo el centro de su campaña y dijo que iba a deportar a más de 1 millón de indocumentados. No sé si dijo en los primeros 100 días, que era una locura, ¿no? Pero para conseguir eso tenía que contratar un montón de gente nueva, porque no tenían suficiente personal para llevar a cabo ese proyecto. Entonces hubo gente que incluso para poder convencer a suficiente gente para que haga este trabajo, les ha dado bonificaciones de $50,000 Hostia. por apuntarse para trabajar. O sea, te pagan por unirte a filas, dijéramos, ¿no? Y no solo eso, luego a otros les ha prometido pagarles la deuda de estudios, por ejemplo. ¿Vale? La gente que ha estudiado y que en realidad no son tantos los que deben estar trabajando para ICE, que tengan estudios universitarios, pero como los estudios universitarios pueden ser muy caros, depende de cómo lo haga uno, pues que te paguen la deuda es un atractivo, un incentivo tremendo, ¿no? Y entonces, pues, desde el principio era gente muy mal entrenada, que no tenía conocimiento suficiente de la ley ni de la Constitución para poder hacer su trabajo dentro de la legalidad. Entonces, continuamente han hecho cosas que no son legales. Es una locura también lo que me comentas, a golpe de tarjeta y el gran efecto, bueno, el gran peso que tiene el capitalismo en el mundo entero, pero sobre todo en Estados Unidos, y cómo es jugar con las necesidades, tío, de los humanos y cómo se traspasan, bueno, cómo uno traspasa sus propios límites. Y que, a ver, este presidente lo ha dicho anteriormente cuando ha hecho cosas inauditas, decía, bueno, a lo mejor no es moral, pero es legal. Y se quedaba tan ancho. Y entonces esa es la premisa, ¿no? De que van a utilizar los medios, siempre justifican, los fines siempre justifican los medios para esta gente. Entonces, pues cada vez que ves a los de ICE, no pueden obligar a nadie a salir de su coche, por ejemplo, constitucionalmente, si no tienen la orden de un juez que diga que... O sea, tienen que tener una causa probable. Entonces, si no han cometido una infracción de tráfico, no tienen por qué pararles en su coche.
O sea, los únicos que tienen derecho de pararle y decirle sal del coche son gente que está ahí para implementar las normas de tráfico. Y les tienen que dar una causa y decir, bueno, es que tú llevas este faro roto. Entonces, un agente de ICE no tiene derecho, con un coche aparcado, de decirle a nadie que salga de su coche. Por eso también habrás visto, no sé si llegan allí por internet, seguramente en los medios, en las redes sociales se ve, ¿no? Que hay gente que dice, no, conozco mis derechos, no voy a salir, no te tal. Y entonces algunos lo han respetado y otros les han roto la ventana, los han sacado por la fuerza. Todo eso es ilegal. Entonces, a la larga, si la persona, la víctima, conoce sus derechos constitucionales y sabe que necesita un abogado, ese abogado luego puede llevar a juicio ese arresto ilegal. Y ese arresto ilegal se puede utilizar para anular el proceso de deportación. Con lo cual, nosotros hemos estado educando a la gente para decirles lo importante que es mantenerse uno dentro de la legalidad para poder utilizar esa falta de respeto por las leyes que ellos tienen en favor de uno mismo. Y decir, yo hice lo que debía y este hombre quebrantó las normas de esta manera y de esta otra. Y entonces eso invalida la detención y invalida el proceso de deportación. Es un asunto muy grave. Estamos en una situación pues, de las más oscuras desde hace bastante tiempo. Es por eso que se comenta, lo he leído también por artículos, el titular de que no es solo una etapa. ¿Qué impacto consideras que esto va a tener? ¿Hacia dónde vamos a ir? ¿Cómo crees o en qué crees que puede acabar todo esto? Pues en realidad, como suele ocurrir con estas cosas, es, en inglés le decimos es a blessing in disguise. Es como un arma de doble filo, no esa es la traducción, pero vamos, que no hay mal que por bien no venga, ¿no? Dijéramos. A pesar de que está habiendo muchísimas deportaciones muy injustas y unas situaciones terribles, o sea, de gente que no ha visto nunca un país y los han enviado y los han dejado allí colgados y no tienen medios para subsistir, o sea, gente que ha crecido aquí, que no conoce otro país que este. Entonces, pues, aunque está ocurriendo todas estas cosas tan terribles, el ciudadano de a pie americano está aprendiendo mucho más sobre el sistema de inmigración. Y eso es una cosa buena, porque hacía falta una reforma migratoria tremenda. Porque aquí, por ejemplo, hay muchísima gente que se le concedió lo que se llama el estatus de protección temporal. ¿De acuerdo? Y eso se concede a gente que viene de países donde ha habido desastres climáticos o, por ejemplo, gente que ha sufrido un terremoto. ¿Eso es como que te permite vivir ahí temporalmente o...? Bueno, es una figura legal. El derecho, o sea, el derecho de inmigración, ¿no? El código de inmigración, la ley migratoria, es un derecho administrativo, no es criminal. Una persona que no está respetando las normas de inmigración no está cometiendo un crimen. Está cometiendo una falta y debería recibir una multa. Pero una persona que no ha cometido un crimen no debería ir a parar a una cárcel. ¿Entiendes? Ahí está la diferencia, que se han llenado la boca de decir estos inmigrantes ilegales. No, las personas no son ilegales. Han entrado ilegalmente, pero no son personas ilegales. Entonces son personas indocumentadas o documentadas, lo que decimos en inglés, underdocumented. O sea, documentadas pero no del todo bien. Vale. Entonces, ¿eso qué pasa? Que hay muchos permisos, dijéramos, el permiso de trabajo que tiene gente que viene contratada por una empresa que dice, bueno, pues lo voy a tener trabajando tanto tiempo. O el permiso de estudiante, hay muchos diferentes, ¿no? Pero, por ejemplo, para que veas un ejemplo que la gente no se lo imagina aquí, en España, y muchos americanos no lo saben, es que el estatus de protección temporal, tenemos gente de El Salvador,
sobre todo de El Salvador, de Honduras, que llevan 20, 25, 30 años con estatus temporal. ¿Por qué? Porque la ley migratoria no contempla que ellos puedan, después de cierto número de años, quedarse aquí. Hostia, 30 años. Entonces les hacen renovar este estatus temporal cada 18 meses, cuesta unos $500, ahora lo ha subido a 700, que no es broma, cada 18 meses. Y esta gente tiene permiso legal para trabajar. Les dan un permiso de trabajo inmediato, pero no tienen muchas otras cosas. No tienen jubilación, no tienen otros derechos, ¿no? Pero están trabajando legalmente. Lo que pasa es que continuamente tienen que estar pendientes de este papeleo, porque si les caduca el documento y no lo han renovado, pierden su seguro médico, que está ligado al trabajo, que esa es otra, ¿no? Aquí la cuestión de... Aquí no existe la sanidad universal. El gobierno no provee cuidados sanitarios a todas las personas. Entonces, pues tenemos muchísima gente que lleva 25 años aquí y ahora les ha denegado este estatus temporal y los deportan. Entonces, gente que tiene hijos, nietos, casa, que han hecho su vida aquí, que ya no tienen mucho que ver con su país, y sus hijos nunca han vivido en ese país y todavía, ¿sabes?, los deportan. Entonces son situaciones muy, muy, muy injustas. Y ya no te hablemos de, claro, de refugiados políticos que esta gente tiene, o asiliados, la gente que está en proceso de pedir asilo político. Yo he hecho de intérprete en la oficina de inmigración para la gente que solicita el asilo político, y se les hace una entrevista de credibilidad para ver si realmente tienen miedo de volver a su país. Entonces se les pregunta absolutamente todo y les hacen revivir muchos traumas y esto. Y muchos de ellos llevan 8 años esperando una entrevista, porque no había suficientes medios dedicados al Departamento de Inmigración. Bueno, pues ahora este hombre ha hecho su gran provisión, dijéramos, está dando más dinero de lo que se le ha dado nunca al presupuesto de defensa, por ejemplo. Es una locura absoluta el dinero que ha inyectado para este Departamento de Seguridad Nacional. ¿Pero en qué cifras nos podríamos estar moviendo? Billones de dólares. Es histórico, o sea, nunca se había dedicado un presupuesto tan grande. Entonces es ridículo, es una cosa. Y bueno, por supuesto lo han recortado de todo lo que es diversidad, equidad y otros temas, ¿no? Vuelve la discriminación de la gente LGTBQ, ¿sabes? Es terrible. Y por eso mismo, pues, hay mucho temor de que lo que está ocurriendo en Minnesota es lo que va a ocurrir en las dos costas, al fin y al cabo. Ya han estado en Oregón, lo han hecho en Chicago, lo han hecho en Los Ángeles, y en la bahía de San Francisco, pues estamos esperando cuándo nos va a tocar a nosotros esta invasión de ICE. Te quería preguntar que simplemente parece que estamos, podríamos haber dado por hecho también que algunas situaciones históricas anteriores y muy extremistas ya habían quedado enterradas, pero que ahora vuelven a resurgir incluso en la misma gravedad o incluso más. ¿Qué paralelismo histórico crees que hay ahora mismo? ¿Con qué situación pasada podrías comparar ahora mismo la situación de América? Aunque incomode reconocerlo, pero que existe. Bueno, históricamente Estados Unidos tiene varios capítulos muy vergonzosos, ¿no? De cómo, por ejemplo, en los años en los que se había utilizado muchísima mano de obra china, pues hubo legislación que impedía de repente a gente que llevaba muchísimos años aquí y había dejado sudor y lágrimas, los expulsaron del país. Lo que hicieron con alemanes y japoneses durante la guerra, de internarlos, gente que no tenía ningún antecedente criminal, pero simplemente por ser
dijéramos, de nacionalidad enemiga, una desposesión tremenda, ¿no? Se quedaron con sus tierras, con sus negocios y los internaron en campos de concentración. Esto hay mucha gente que no sé si lo conoce en Europa, ¿no? Siempre hemos hablado de los campos de exterminio nazis, eran campos de exterminio, sí, pero campos de concentración ha habido muchísimos aquí en Estados Unidos anteriormente. Y a nivel racial, lo mismo, ¿no? O sea, siempre ha habido un chivo expiatorio. Incluso hubo una temporada cuando a finales del siglo XIX hubo una oleada fuerte de inmigrantes italianos, y los italianos, siendo de Europa del Sur, no eran considerados blancos, con lo cual había muchísimo racismo contra los italianos y les llamaban Daigos, e incluso hubo casos de linchamiento de italianos. Y todo se reduce a la cuestión racial, a la supremacía blanca. Entonces, esto pues realmente ha traído esos ecos, ha creado mucho temor, de decir, ¿cómo puede ser que hemos estado luchando para reducir la discriminación? Tenemos legislación importante, y ahora todo eso está desapareciendo, ¿no? Hasta el punto de que gente que luchó en su día en el movimiento por los derechos civiles, ¿no? Después de Martin Luther King y Malcolm X, mucha gente blanca luchó al lado de la gente de color, ¿no? Que estuvo luchando por sus derechos. Me siguen grandes figuras también ahí. Exacto, y entonces pues parece que estamos volviendo a eso, hasta el punto de que en Filadelfia está reavivándose las Panteras Negras y han salido a la calle y están ellos defendiendo los barrios de ICE, diciendo, usted no es bienvenido aquí con armas. Filadelfia es una ciudad sin ley desde hace bastante tiempo, pero el hecho de que se habla en los círculos de resistencia, dijéramos, de la gente que no quiere que esto vaya así, que parece que no quieren que Estados Unidos se convierta en este país. Entonces, a nivel internacional, ¿no? ¿Qué responsabilidad afectiva debería de tener el resto de países? Está claro que, bueno, podemos tú y yo aquí compartir una idea maravillosa, pero que no es algo tan fácil como decir y cumplirse, pero también considero importante compartir el mensaje y la opinión de cada uno. ¿Tú cómo lo ves con esta mirada internacional, no? ¿Qué consecuencias tienen las actuaciones o las aportaciones que están teniendo o que no están teniendo el resto de países del mundo de cara a cómo actúa Estados Unidos? Sí, en realidad es un movimiento de solidaridad internacional, ¿no? Es de solidaridad internacional y de lucha antifascista. Y el rechazo que está teniendo la presencia de ICE en los Juegos Olímpicos de invierno en Milán es muy importante, porque están poniendo en relieve el hecho de que esta es la misma fuerza que ha asesinado ciudadanos americanos y que está violando los derechos humanos de millones de personas. Y esto es muy importante, que exista ese rechazo y que la gente se dé cuenta, por ejemplo, en España, ¿no? De que los derechos que tenemos se han conseguido con lucha y se han mantenido a base de defenderlos. Si uno no defiende los derechos, como ha ocurrido con Estados Unidos, que la gente fue demasiado complaciente, mira lo rápido en un año cómo se ha podido perder soberanía y todo tipo de derechos que tenemos, ¿no? Que hemos ganado con mucho esfuerzo. Entonces es muy importante que la gente que cree en estos derechos que se implique y de una manera u otra lo exprese. Si no es acudiendo a una manifestación, pues sí que debe ser apoyando a la gente que sí que acude, o en los medios, en redes sociales, compartir esa información, boicotear a las fuerzas fascistas, dijéramos, ¿no? Porque es que ya aquí estamos en el punto en que no hablamos de
ni de derechas ni de izquierdas. Estamos hablando de fascismo, y el fascismo es un extremo muy grave, muy malo, una vergüenza para la humanidad en general. Entonces es importante que veamos las cosas que tienen en común, las alianzas que existen entre ellos. O sea, existe una alianza clara entre Trump, Milei, Vox, toda la política así de extrema derecha. Están unidos y se apoyan los unos a los otros. Los antifascistas debemos apoyarnos también, desde luego. Y ya para finalizar el episodio, bueno, antes de todo te agradezco muchísimo que hayas aceptado aparecer en el podcast. Creo que es un episodio que va a enriquecer muchísimo a cualquier persona un poco desubicada en la actualidad. Escucho las noticias, pero no tengo ni pajolera idea de lo que está pasando realmente. Y por aquí va a ir la última pregunta para intentar concienciar a alguien. No podemos cambiar el mundo, Marisa. Bueno, nunca digas nunca, pero no es tan fácil cambiar el mundo, ni es tan fácil hacer cambiar a tanta gente, pero sí que es bastante probable al menos poder concienciar a una sola persona. Y quería decirte, ¿qué le dirías a alguien que está al tanto de lo que está pasando a través de las noticias, pero que sigue viendo todo esto como un espectáculo político? Como un circo americano, ¿no? Claro, te diría que la manera en que nosotros lo estamos viviendo es en que una persona cercana a ti te dice que un alumno suyo ha dejado de ir a la escuela y no saben dónde está. Están desapareciendo a gente. Porque cuando tú estás hablando de detener a gente, retenerlos en un lugar sin facilitar la información a la familia, sin permitirles contactar con un abogado, eso es desaparecer a gente, como ocurrió en la dictadura de Pinochet, como ocurrió en la dictadura argentina, como ocurría en la España de Franco. Eso es fascismo. Entonces, estamos teniendo muchísimas familias en Estados Unidos cuyos miembros han desaparecido. Las familias no saben dónde están. Eso es muy grave. Entonces, eso no lo están retratando tanto, ¿no?, en los medios. Y esa es la realidad que están viviendo, pues, mis compañeros, para los cuales yo pues hago presentaciones, como digo, de derechos constitucionales y de cómo crear un plan de emergencia familiar, por si las familias tienen que plantearse, bueno, ¿y si se me lleva un día a mí y a mi mujer, o solo a mí? Es muy jodido, Claro, entonces, ¿qué pasa con mis hijos? ¿Quién cuida de mis hijos? ¿No? Porque ha habido muchos casos de que se llevan a gente en la calle y dejan a los hijos en la calle. Se han llevado a una persona cuando lo tenían identificado como una persona que a lo mejor no se había presentado a una cita con un juez de inmigración, ya te digo, son faltas administrativas, no son faltas criminales. Hubo un caso muy famoso de una chica, me parece que era argentina o chilena, que había entrado como turista y había excedido los 90 días. Estaba con su hija de 14 años en Nueva York y se la llevaron y dejaron a la hija sola en el centro de Nueva York. Entonces la realidad es esa, es gente que está desapareciendo. ¿Y qué pasa? Que la gente como nosotros, que no... Bueno, yo soy inmigrante, sí que podría pasarme cosas, pero los ciudadanos que quieren ayudar han dicho, bueno, ¿qué podemos hacer? Pues cuando empezaron a detener a muchísima gente injustamente a la salida de sus citas con inmigración, rellenando papeles, haciendo lo que podían por formalizar su estancia en el país, ¿no? Son la gente que está siguiendo el proceso legal. Pues los detenían justo al salir. Entonces se crearon grupos de voluntarios que aparecían allí y presionaban, dijéramos, para que no se los llevaran. Por ejemplo, desde Chicago se creó lo que le llaman whistlemania, ¿sabes? La manía de los silbatos. Y es que se han dado cuenta que los silbatos es una manera muy práctica de ayudar a atraer a la gente donde pueda haber una actuación de ICE. Y entonces, pues, tenemos equipos de gente repartiendo silbatos con instrucciones, con el mensaje de
internacional de Morse, de SOS, ¿no? Son 3 pitidos cortos, y cuando es un pitido largo significa que están ya llevándose a alguien. Entonces, ¿para qué? Para que los vecinos salgan y creen esa presión y intenten defender a las personas en solidaridad, ¿no? Entonces, Me parece película, tío, parece... y tenemos... La realidad supera la ficción. Claro, y entonces ahora tenemos gente que está recogiendo dinero para ayudar a las familias que se han quedado sin la persona que es el proveedor de la casa. Tenemos muchísimas actividades diferentes. Hay gente que está ayudando a las personas que están sin documentación, rellenar algún tipo de papel para que tengan o por lo menos un recurso legal. Todo el mundo encuentra su lugar de cómo poder implicarse y hacer algo para luchar en contra de esta injusticia tan tremenda, ¿no? Entonces, a mí es que me daría mucha pena que algo parecido llegara a España, y esa es mi gran preocupación, que realmente empezara a haber un movimiento o que Vox tuviera suficiente poder como para empezar a hacer que desaparezca gente. Y eso es lo que más me motiva a difundir toda esta información, para que la gente se dé cuenta que esto cambia del día a la noche y que podríamos estar en una situación así muy fácilmente si descuidamos el hecho de que Vox es fascismo. Perdona, que te he cortado aquí ahora al final. Sí, no te preocupes. Bueno, Marisa, muchísimas gracias de corazón, te lo digo. Creo que ha quedado un resultado muy, pero que muy bueno y intenso. Sobre todo creo que se han dicho las cosas por su propio nombre, sin tapar nada. Así es la realidad, lo que se está viviendo. Y te quería proponer algo, una pequeña promesa, si la podemos hacer. Cuando vengas a España, hacemos segunda parte. Segunda parte. Y Dios quiera que haya alguna mejora. A ver si podemos comentar alguna alegría. Yo aquí prometo y te firmo encima de la mesa de que tú vienes para España y yo me intentaré currar un episodio muchísimo mejor, mejores preguntas, y así hacemos esta promesa, este compromiso. Y nada, espero verte pronto de nuevo por aquí el podcast. Esta conversación, porque ha sido una conversación, ha sido muy buena. No sé cómo la vas a poder mejorar, pero acepto con muchísimo gusto. Algo haremos. Si no podemos mejorar nosotros, que intenten mejorar un poco el mundo. Venga, exactamente. Bueno, Marisa, de nuevo muchísimas gracias y espero que vaya todo muy bien. Muy bien, muchas gracias, Álvaro. A ti. Chao, chao.